las abundantes lluvias que tuvimos durante las últimas semanas fueron, ojo, no tan constantes, a lo mejor en términos de tiempo no tan largos, pero la cantidad de agua que llovió fue abundante. Incluso nos decía Conagua que llovió en tan solo estas semanas últimas el 30% de lo que podía haber llovido en todo el año. O sea, de ese nivel de agua es la que cayó en las últimas semanas. ¿Y qué efectos provoca en la tierra? ¿Qué efectos provoca en nuestro suelo? Por eso invitamos y le agradezco que esté con nosotros el doctor Omar Delgado Rodríguez, investigador de la División de Geociencias Aplicadas del IPICIT, y a quien nos da mucho gusto recibirlo. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Bienvenido, gracias. Doctor, díganos un poco cómo se están viendo estos efectos. Hace unos momentos veíamos esta parte de que San Luis Potosí está teniendo reblandecimiento de sus tierras, de su suelo, tras la llegada de las lluvias. Si pudiera explicarnos un poco de ello, doctor. Bueno, este fenómeno que se está dando, que se ha marcado mucho hacia zona sur de la ciudad, también hacia a lo que es el municipio de Villa de Reyes, también en la parte de Soledad de Graciano Sánchez y en otros puntos, donde se da esta aparición de grietas. También hay incremento en la apertura de grietas que se extienden, lo mismo de manera longitudinal que en su ancho. Este tipo de fenómeno hay que saberlo separar, porque puede tener lo mismo causas naturales, como por ejemplo la existencia de una falla o una estructura, una falla geológica, que es una causa natural, pero también puede estar catalizado o puede estar acelerado por cuestiones que tienen que ver de tipo antropogénica, que es decir, la intervención o la actividad humana. En ese sentido hay que saber separar estos eventos, porque sí, hay incremento, y si tiene relación con la lluvia, sí la tiene en cierta medida, porque el aumento, es decir, cuando aumenta el nivel de precipitaciones, precisamente hay un movimiento de sedimentos en esta zona de fractura a estratos inferiores más profundos, y esto puede, pues, por supuesto, acelerar que estas grietas se manifiesten de una manera más notable, quizás con mayor apertura. ¿En qué municipios nos menciona? Se han visto algunos, pero ¿cuál sería el municipio que más registros de estos daños está teniendo o causados? Bueno, realmente es un poco difícil estar cuantificando tanto por municipio. ¿Pero cuáles? Pero más? Evidentemente, por ejemplo, Soledad de Graciano Sánchez, hay zonas y limítrofe también con el municipio de San Luis que tienen fallas bastante marcadas que han provocado este tipo de fractura, de cuarteadura de suelo, y ha afectado infraestructura urbana y de otro tipo, ¿no? Pero también yo, por ejemplo, he podido percatarme que el municipio de Villa de Reyes, sobre todo hacia la zona que es limítrofe ya con el estado de Guanajuato, hay también vamos a decir, una creciente efecto esto de aparición de fracturas y sus daños colaterales que suceden. Es decir, le está pasando mucho en esta zona entre lo que es el municipio de Villa de Reyes y hacia el estado de Guanajuato. Precisamente, recientemente apareció una nueva fractura sobre la calle, la carretera San Felipe, Guanajuato a Villa de Reyes, y que ahorita fue reparada. Pero a lo largo de esta carretera, ya pasando al estado de Guanajuato, también siguen apareciendo estas fracturas. ¿Y son provocadas por o sea, tiene una influencia las mismas fallas geológicas o son factores de otro tipo? Bueno, mira, en estos casos, de estos eventos sí están asociados a fallas geológicas. Es decir, hay fracturas geológicas que vienen de estratos bastante profundos y evidentemente afloran y provocan estas rupturas. Pero yo vuelvo a decir que independientemente de que hay una causa natural, el que esto se acelere pudiera también estar condicionado por factores que tienen que ver con la actividad humana. Por ejemplo, el uso de suelo o la sobreexplotación también de los mantos acuíferos, del agua subterránea. Uno puede tomar un suelo poroso, un medio poroso. Si él está lleno de agua, vamos a decir que la resistencia a la compactación
es mucho mayor que si le quitas el agua. Caso como la Ciudad de México, por ejemplo, claro, en lo que tenemos hundimientos en las ciudades. ¿Por qué? Por la sobreexplotación del agua subterránea. Entonces, hay fracturas que estamos también observando en diferentes lugares del Valle de San Luis, claro, que no necesariamente es una fractura geológica, pero sí tiene que ver también con la sobreexplotación del agua subterránea. El suelo tiende a ceder, a tener efectos de subsidencia, pero sobre un basamento de roca firme, pero que es irregular, y en algunos puntos también produce fractura del suelo, y sin embargo no hay falla geológica. Eso también es posible y también, de hecho, lo estamos modelando en algunas regiones. Pero básicamente en San Luis yo pienso que por lo menos 9 de cada 10 eventos sí están asociados a fallas geológicas. Mire, esta parte es interesante, doctor, porque pues en su momento, bueno, tenemos todavía hoy por hoy una crisis del agua, y se nos había mencionado que ante que la presa El Relito no nos manda agua y que no teníamos niveles de agua en las presas locales, pues entonces tenía que sacarse agua del subterráneo, de los pozos profundos. Sin embargo, pues muchos de la pregunta era esa: no podemos saber cuánta agua tenemos ahí, hasta dónde nos puede durar y los efectos que puede traer. Sin embargo, me llamó la atención que otro de los planes emergentes, ahora que sí hay agua, es que de todas formas van a continuar activos estos pozos profundos. ¿Esto nos va a traer efectos, doctor? Bueno, yo entiendo que el agua es un recurso vital y que se requiere, y que hay que enfrentar una crisis hídrica y darle solución a la población. Entiendo la posición de aumentar un número de pozos o aumentar el régimen de bombeo para poder equilibrar estas necesidades. Pero, lógicamente, y más las características propias hidrogeológicas del Valle de San Luis, que no cuenta con muchas zonas de recarga que alimenten su acuífero. Es decir, la estrategia más adecuada, y yo creo que en eso coinciden también gobernantes, es aumentar los cuerpos de agua superficial, es decir, las presas, los embalses, que se puedan destinar a suplir el agua a la población. Por ejemplo, yo pensaría que la primera estrategia es tener presas, darle un buen mantenimiento, como ya se hizo con la presa El Peaje, por ejemplo. Se le dio un buen mantenimiento, darle mantenimiento a las presas para que puedan captar el máximo de su capacidad sin problema alguno, pero también planear construir nuevos embalses para que cada vez se supla más de las aguas superficiales y no de las subterráneas, porque esto pudiera acelerar esto que estamos diciendo, es decir, la disminución de la zona saturada en el subsuelo favorece precisamente la aparición de estas fracturas. O sea, va a ser, no quiero decir la palabra peligroso, pero sí riesgoso el estar sacando agua del subterráneo. Sí, evidentemente, mientras más desciendan las zonas no solo los niveles acuíferos, porque un acuífero, a veces pensamos en el acuífero no solamente es que el subsuelo esté saturado, sino que tenga la posibilidad de transmitir esa agua a un pozo. No siempre es así, pero aún cuando no es así, hay zonas que están saturadas, que sí aumenta su resistencia a la compactación, a crear este tipo de fenómeno desfavorable. Sin embargo, si los niveles de saturación en el subsuelo cada vez descienden más, hay mayores posibilidades de que exista compactación, vamos a decir, movimiento de sedimentos a zonas más profundas que provocan este efecto desfavorable. Es también que estamos viendo, yo sé que, bueno, yo crecí en los 90 con esta idea que nos pusieron en las escuelas de que si bien San Luis era una zona que era protegida por toda la característica de las serranías que nos rodean, que no era sísmica, ¿no? Y así crecimos, los que tocó en mi época. Y luego en estos recientes años hemos visto algunos movimientos telúricos ligeros, pero que se están sintiendo en la región. Esto también ya va a ir a una tendencia, entiendo que son condiciones distintas, pero que también tendríamos que irnos preparando, doctor. Bueno, digamos que entre los factores, vamos a decir, detonantes, o que pueden detonar un tipo de fractura, está la actividad sísmica, eso es claro. Pero el caso del estado de San Luis es como de baja sismicidad, y la zona que precisamente mantiene la mayor actividad sísmica está hacia la zona media, hacia arriba, como para de Cerrito hacia arriba, ahí donde se concentra la mayor parte de los eventos, que normalmente
así como que topan entre 2 puntos y tanto y 4.5 de magnitud. Por eso son sismicidad baja, pero sí, evidentemente, donde hay, aunque sea una sismicidad baja, esa sismicidad baja puede ser también un factor, vamos a decir, detonante, que puede catalizar en algún momento. Pero yo diría que más que eso, yo no le daría tanto peso a eso, como cuidar la explotación del agua subterránea, sí nos va a ayudar mucho. Y yo creo que la estrategia es esa, aumentar el volumen de agua superficial a través de los embalses para suplir la necesidad. ¿Ustedes les han dado a conocer esta preocupación, doctor, a las autoridades de que no se sobreexplote el agua subterránea? ¿Ellos lo tienen de conocimiento? Sí, yo creo que eso se ha platicado mucho. No solamente es el IPC, la División de Geociencia Aplicada del IPC, es también la misma Universidad Autónoma de San Luis. Muchos investigadores coinciden con todo esto y realmente es algo... He notado que hay un consenso. Sí, hay entre un consenso todos muy importante, sí, porque hay investigaciones que ya han declarado que el Valle de San Luis como tal no se caracteriza por tener zonas de recarga tan importantes como tienen otros valles. Entonces, las aguas, incluso como otros investigadores han dado con estos datos de manera muy precisa, como es el caso del doctor José Alfredo Ramos Leal, que dice que las aguas que están en los acuíferos profundos de San Luis son aguas milenarias, ¿sí? Son aguas que reportan que son de gran tiempo de residencia en el medio geológico. Y por lo tanto, si no hay una recarga fuerte en el Valle de San Luis y al mismo tiempo se aumenta la extracción, entonces vamos camino a que con los años, o en algunos años, podemos ver un crecimiento de este fenómeno que se tiene que ver con la subsidencia, las fracturas del subsuelo y los efectos. ¿Cuál zona de recarga teníamos nosotros o tenemos nosotros si la hemos puesto en riesgo? Bueno, la zona de recarga normalmente son los pies de sierra, es decir, la sierra. Hay sierra de San Miguelito, sierra de San Andrés, pero las características propias del Valle de San Luis hacen que las recargas no sean tan favorables para el acuífero profundo. Hay ciertos acuíferos, láminas, acuíferos colgados pequeños, que son bastante superficiales, que yo he visto cómo se explotan también, por ejemplo, en el municipio mismo de Villa de Reyes, con fines agrícolas, pero son acuíferos someros y muy limitados. Pero el acuífero profundo recibe muy poco aporte en lo que es dentro del mismo o sea, que estamos Valle sacando agua que no sabemos si se va a poder recuperar. Sí, o sea, a lo mejor son aguas que vienen precisamente migrando de otras distancias, pero son aguas, como dicen, milenarias, son aguas que no tienen un proceso de recarga de agua reciente y por lo tanto tenemos con más razón que cuidarla, es una doble razón. Es decir, ahorita hay pozos que realmente tienes que perforar hasta 200 metros para poder llegar al agua, o más incluso. Entonces, ¿qué va a pasar si seguimos con una sobreexplotación del agua subterránea al cabo de 5, 6 o 7 años más? ¿Dónde va a estar el agua? ¿Y ustedes les han mencionado a las autoridades y les han dado una respuesta? O sea, ¿han manifestado su impresión ante estos diagnósticos, análisis que ustedes hacen? Bueno, mira, yo he visto muy favorable las declaraciones del gobernador del estado, en el cual, de hecho, él ha impulsado la idea de hacer un nuevo embalse, precisamente entre el Potosino y el Peaje y la presa de San José, de tal manera que se pueda almacenar más agua en época de lluvia y no se tenga que desfogar la presa de San José. También veo un interés por parte del Estado a que las presas se le tiene que dar mantenimiento. ¿Por qué no se le da mantenimiento a Realito, por ejemplo, a tiempo, que también es agua de presa que puede entrar a la ciudad, que no tiene que ser suplida a través de pozos? Pero bueno, entre lo que las cosas se resuelven hay que darle una solución, y la solución, por supuesto, ahorita la más inmediata es tener un mayor número de pozos y un mayor volumen de extracción. Pero bueno, eso debería de ser una etapa ahorita temporal y caminando hacia cubrir las necesidades, o por lo menos la mayoría de ellas, a través de agua, de embalse.
Pues por lo pronto nos dicen que vamos a tener agua, creo, y no quiero equivocarme, 14 meses nos habían dicho que nos iba a alcanzar esta agua que cayó para los próximos 14 meses, casi los mismos que duramos sin sequía. 7 meses, era la mitad, 7 meses y 14 meses fue el que duró la sequía. Vamos a tener un buen de tiempo, por lo menos más de medio año, para poder diseñar estas opciones de recepción de agua en las alturas, en las superficies. Sí, hay que invertir ahora para el futuro. Es decir, un embalse no se hace en 6 meses, no en 4 meses. Lleva tiempo y hay que hacer estudios geológicos, geofísicos, para evitar precisamente que se hagan en zonas geológicas inapropiadas por la parte de la tectónica. Eso lleva todo un estudio. Pero evidentemente hay que empezar para poder tener en unos años una mejor abastecimiento hídrico, claro, sin que se afecte las aguas subterráneas. Pues muy interesante tema que nos propone usted el día de hoy, doctor. Yo le agradezco la oportunidad de que podamos hablar de este tema. La ciudadanía siempre nos decía, ¿qué va a pasar, no, cuando estemos sacando agua? Y mire que sí había una preocupación especial de esta agua subterránea. ¿Por qué se está sacando tanto? ¿Vamos a poder recargarla? ¿Tenemos momentos para poderlo pensar? Pues ya nos alcanzó el momento, ya nos alcanzó el tiempo. Así y esa es la gran realidad. Doctor, gracias por estar aquí y ojalá siga viniendo con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. A usted por venir. El doctor Omar Delgado Rodríguez, investigador de la División de Geociencias Aplicadas del IPICIT, con esta realidad que están viviendo las aguas profundas y también superficiales que tenemos que tener acaparadas para no tener estos problemas.